Bueno, ahora voy a presentar al doctor Felipe Núñez. Felipe es un biólogo que es de Chile, ahora es chilentino porque recientemente obtuvo su ciudadanía argentina, por suerte, así que ahora es nuestro compatriota. Eh, Felipe hizo su doctorado en Chile, parte del doctorado lo hizo en el Instituto Leluar también, una parte al final de su doctorado. En un congreso en Filadelfia conoció a la doctora María Castro, que es una oradora que va a hablar más tarde. La doctora Castro tiene mucha experiencia en glioblastoma, ya vamos a escucharla. Entonces Felipe se fue a lo de María a Michigan a hacer el doctorado, perdón, a hacer el postdoc, y recientemente volvió y fue admitido a la carrera del investigador, así que ahora es compatriota, colega, muy pronto va a empezar a trabajar acá en Argentina, así que estamos muy felices de que hable hoy y bueno, ojalá que se armen muchas colaboraciones con Felipe. Eh, les, eh, Le doy la palabra a Felipe. Felipe va a hablar del desarrollo de modelos animales de gliomas por ingeniería genética mediante el uso del sistema Sleeping Beauty. Adelante, Feli, gracias por venir o estar. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Sí, ¿Se ve bien la pantalla? sí, Feli. Ok, bueno, muchas gracias Maru por la presentación. Hoy día precisamente voy a hablar de estos modelos animales desarrollados por ingeniería genética usando este sistema que es Sleeping Beauty Transposon System. Contribuí a la generación de estos modelos estando en el laboratorio de la doctora Castro y el doctor Lowenstein, donde pude aprender a desarrollar estos modelos, contribuir en su generación, además de otros proyectos, y estoy muy contento porque están acá y todavía continuamos una relación colaborativa de investigación y, bueno, y una relación también afectiva, así que estoy muy contento que estemos todos juntos y podamos exponer acerca de estos modelos. Como soy el primer expositor, voy a aprovechar también el tiempo para introducir el tópico de qué entendemos por gliomas, que son neoplasias cerebrales primarias que agrupan a tumores que son genéticamente y fenotípicamente heterogéneos, de los cuales aproximadamente un 90% tienen un origen de novo a partir de células progenitoras, de oligodendrocitos o astrocitos y también células madre, y de los cuales también un 10% aproximadamente corresponden a neoplasias secundarias que vienen a partir de tumores primarios de bajo grado. La incidencia es de 7,2 por cada 100.000 habitantes en adultos y 1 por cada 100.000 habitantes en pediátricos, con una variabilidad de sobrevivencia que oscila entre los 6 meses y los 15 años, y obviamente esto va a depender del subtipo tumoral, de la edad del paciente, de la locación del tumor y de la respuesta a los tratamientos que todavía son insuficientes e incluyen la resección quirúrgica cuando es posible, porque no siempre es posible operar, la radioterapia y la quimioterapia con temozolomida. Dentro de las principales características que podemos observar en estos gliomas son que son tumores altamente invasivos, que se componen de células tumorales en división activa y también quiescentes, y este punto es muy importante porque muchas veces se tiende a frenar la división activa, pero también hay que prestarle atención a estas células quiescentes que son estados de resistencia y de dormancia que comúnmente se asocian a mecanismos de resistencia. Por lo tanto, estas células pueden resistir en un estado que no es proliferativo, pero posteriormente pueden volverse células proliferativas y generar tumores altamente agresivos. Entonces, comúnmente surgen estos tumores resistentes a las terapias que poseen además una alta tasa de mutación. Y otra característica es que los gliomas recurren frecuentemente, por no decir siempre. Y por lo tanto, también es muy importante entender y atacar estos mecanismos de recurrencia de los tumores. Con respecto a la clasificación, voy a poner un puntero. A ver, esto funciona así. Los tumores son clasificados de acuerdo a su malignidad, según la Organización Mundial de la Salud, la malignidad de 1 a 4, donde el 1 son los estadios menos agresivos y tratables, pero son los menores tumores, y 4 ya corresponden a los tumores de alto grado más agresivos o también conocidos como glioblastoma. También se clasifican según cistología, donde podemos reconocer astrocitomas, oligodendrocitomas, em, oligodendrocitomas y oligodendrogliomas, y también los glioblastoma, que son los tumores más avanzados y de alto grado en adultos. Y también existe un sistema de clasificación molecular que en el año 2016 fue incorporado por la Organización Mundial de la Salud
a la clasificación de estos gliomas adultos, donde podemos reconocer la mutación en IDH1 como una característica distintiva de casi la mitad de los gliomas, definiendo gliomas wild type o gliomas mutantes, que se pueden encontrar en su mayoría en gliomas de bajo grado, pero también en gliomas o glioblastomas secundarios que vienen de estos gliomas de bajo grado. A su vez, estos gliomas mutantes de IDH1 pueden subdividirse dependiendo de otras alteraciones genéticas, por ejemplo, las mutaciones en ITRX y TP53, que son supresores de tumor, o la codeleción de segmentos cromosómicos como 1P y 19Q o P19Q, definiendo lo que se conoce como el subtipo ADH mutante CODEL por la codeleción. A su vez, en gliomas pediátricos también existen subtipos moleculares. Los gliomas pediátricos difieren de los adultos en alteraciones genéticas y epigenéticas que definen estos subgrupos moleculares y se asocian a la edad de inicio, a la ubicación, resultado clínico y características histopatológicas, donde mutaciones en las histonas son una característica distintiva. Acá podemos observar en esta gráfica que un subgrupo molecular de gliomas pediátricos posee mutación en la histona 3.1 K27M o histona 3.3 K27M o histona 3.3 G34, que puede ser R o B. También en un grupo menor se observa mutaciones DH1, principalmente en pacientes adolescentes, que se definen como pediátricos, pero es un grupo muy pequeño dentro de la población de gliomas pediátricos. Y a su vez, estas mutaciones en las histonas van a ir acompañadas de mutaciones concomitantes como ACBR1 o en el caso de H3.3 G34B o RB en TP53 ITRX, al igual que lo observamos en los gliomas adultos. Uy, no me pasa la siguiente. A ver, ahí. Bueno, como les decía, hay un montón una gran cantidad de alteraciones moleculares que han sido definidas en los distintos gliomas. Este gráfico lo generamos un tiempo atrás, que lo hemos ido actualizando. Y acá podemos observar que hay distintas alteraciones a nivel genético, vale decir que tienen relación con la secuencia del ADN, también a nivel epigenético, que tienen que ver con las distintas patrones de metilación que existen tanto en las histonas como en el ADN, alteraciones cromosomales precisamente que tienen que ver con ganancia o pérdida de segmentos cromosómicos, y estas también van a ir asociadas obviamente a la edad de los pacientes, al grado de malignidad, definiendo todos estos subgrupos de gliomas a un nivel molecular. Entonces, estudiar esas alteraciones moleculares presentes en los distintos subgrupos es esencial para poder comprender su significancia biológica y avanzar hacia nuevas alternativas terapéuticas. Permite un diagnóstico temprano y preciso, mejorando la aplicación de tratamientos oportunos. Proporciona una evaluación más precisa del pronóstico de cada paciente. Abre la posibilidad a terapias más personalizadas y específicas que van dirigidas hacia estos blancos moleculares. Y, por supuesto, permite generar evidencia científica con relevancia clínica, considerando el contexto genético de los distintos grupos de gliomas. Y en este sentido, es necesario el desarrollo y el uso de modelos animales idealmente inmunocompetentes que incorporen estas alteraciones moleculares y el contenido genético en la cual la patología se desarrolla. ¿Por qué modelos animales? Bueno, los modelos animales son importantísimos en la investigación científica. Primero porque permiten un modelado de la enfermedad, vale decir, tenemos una representación biológica de los distintos subtipos patológicos. Sí, creo que... Perdón. Bueno, permiten el modelo de enfermedad, el desarrollo y evaluación de fármacos, porque obviamente en todo lo que es el desarrollo de nuevas drogas se incorporan modelos animales para testear estos nuevos fármacos, estudios terapéuticos que principalmente tienen relación con probar dosis o combinaciones de tratamientos, la comprensión de los mecanismos que subyacen a esta patología
y la investigación transnacional. De hecho, todos los ensayos clínicos tienen una precedencia de ensayos preclínicos, en los cuales los modelos animales obviamente son fundamentales y permiten una información robusta que va a sustentar la entrada a un ensayo clínico. Dentro de los modelos disponibles y cómo se generan estos modelos, nosotros optamos por el modelo de Sleeping Beauty. Son modelos de ingeniería genética que nos permiten incorporar estas alteraciones moleculares dependiendo del subtipo que estamos estudiando. Se basa en el uso del sistema transposón Sleeping Beauty, que corresponde a un transposón de clase 2, vale decir que es de ADN. Los transposones de clase 1 son de ARN y se incorporan y luego con la retrotranscriptasa se vuelven ADN. En este caso es directamente el ADN que se incorpora y se mueven cortando y pegando su ADN en diferentes ubicaciones del genoma. De esta manera, vamos a tener o poder generar estos plásmidos que poseen ADN codificante, en este caso para oncogenes presentes en las patologías de gliomas o los distintos subtipos de glioma, o hacer un knockdown de supresores de tumores imitando estas mutaciones que llevan a la pérdida de función que están presentes en los distintos subtipos o en algunos subtipos de gliomas. Luego está la Sleeping Beauty transposasa, que es una enzima que se va a unir a unas secuencias que flanquean a estos genes de interés y van a cortar este gen de interés y posteriormente insertarlo en este mecanismo que se llama copy and paste en el ADN cromosomal huésped, generando entonces este nuevo ADN o la incorporación de este gen, que en este caso sería un transgen. Entonces, para la generación de los modelos genéticamente modificados a través del sistema Sleeping Beauty, lo que se hace es tener una batería de plásmidos con los genes de interés, uno de los cuales va a llevar la enzima luciferasa, que va a permitir posteriormente hacer un monitoreo. Estos plásmidos se inyectan en ratones neonatos al día P1, vale decir, al día después que nacen, en el, voy a cortar acá, en el vertículo lateral, de manera que se incorporan estos plásmidos en células en stem cells que se encuentran en este ventículo lateral, y posteriormente entonces se puede monitorear la correcta inserción de estos plásmidos a través de la luciferasa y luego monitorear el desarrollo tumoral que se genera a partir de la incorporación de estas lesiones génicas que muchas veces van a ser drivers de la enfermedad. Aquí entonces tenemos el tumor posteriormente que se evalúa por técnicas de tinción. Y uno de los primeros modelos que nosotros generamos fue el modelo precisamente de IDH1 mutado, que pertenece a una población de adultos jóvenes. En particular, nosotros modelamos el modelo o el subtipo que lleva la mutación en IDH1 acompañada de TP53 y ITRX. Esta mutación lleva un fenotipo hipermetilado, producto de la actividad de esta IDH1 mutada, que lleva a la formación de este nuevo oncometabolito que se llama 2-hydroxyglutarate, que inhibe a enzimas que van a quitar histonas, o sea, de metilasas, generando esta hipermetilación en las histonas y también esta hipermetilación en el ADN. Y además, importante es que esta mutación se asocia a una mayor sobrevida en los pacientes con glioma, tanto en el subtipo CODEL como en el NOL-CODEL, que es el que nosotros estamos modelando. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Fue generar una batería de plásmidos que codifican para las lesiones génicas de interés, en este caso la expresión de la IDH1 mutada, la desregulación o la pérdida de expresión de ITRX y TP53 de manera de imitar estas mutaciones con pérdida de función a través de un sistema de short herping RNA. Estas fueron insertadas entonces en ratones neonatos a día P1, donde observamos luego el desarrollo tumoral, y acá podemos observar la curva que imita perfectamente lo que observamos anteriormente, que era un aumento de la sobrevida, en este caso en los pacientes en los ratones que tienen la mutación en los gliomas mutados.
Posteriormente, por técnicas de inmunistoquímica, acá observamos un ratón, o el cerebro de un ratón, que avanzó a estadios más agresivos de la enfermedad, o sea, este es un ratón de 221 días post inyección de esta colección de plásmidos, o este cóctel de plásmidos, y podemos observar características relevantes ya en tumores avanzados, que son las hemorragias, la necrosis en los cortes de tejido tumoral y estas estructuras que se conocen como pseudopalisae. Posteriormente, entonces, empezamos a caracterizar si efectivamente teníamos las características que habíamos incorporado. Por ejemplo, evaluamos la expresión de ITRX, que ya habíamos visto que en los pacientes de glioma tenía una pérdida de función. Acá teníamos un grupo control donde no habíamos incorporado el shRNA para hacer la downregulación de ITRX. Entonces observamos que tanto los wild type como los mutantes de IDH1 se perdían, donde incorporamos este plásmido, se perdía la expresión de ITRX, validando este modelo, y la expresión de IDH1 mutado solo se observaba en el subgrupo de ratones con glioma donde habíamos incorporado esta mutación. Otra importante característica de este modelo es que a partir de estos tumores, que además, como yo les decía, o no se los dije, pero si observamos acá, estos plásmidos están asociados a la expresión de fluoróforos. Por ejemplo, IDH1 está asociado a la expresión de Katiushka, que es un fluoróforo rojo, mientras que ITRX knockdown está asociado a la expresión de GFP, vale decir, la proteína verde fluorescente. Entonces esto lo podemos ver macroscópicamente. Acá tenemos el tumor, acá observamos la expresión de la proteína verde fluorescente asociada a ITRX y a P53, mientras que Katiushka a la expresión de IDH1 mutado. Y de esto podemos generar neuroesferas. Estas neuroesferas entonces son células que se generan a partir de estos tumores. Acá también de vuelta podemos ver la expresión de estos fluoróforos, dando cuenta, por lo tanto, de la expresión de estas lesiones. Y acá podemos ver por una técnica de Westenblot que tenemos solo la expresión de IDH1 mutado en las células que generamos a partir de los tumores que tenían la incorporación de este plasma. Estas neuroesferas además obviamente nos permiten hacer una batería de ensayos in vitro y hacer modelos implantables mediante la inyección o la inyección intracraneal de estas neuroesferas en gliomas, que nos permite setear experimentos, por ejemplo, de pruebas de nuevos tratamientos o respuesta a tratamientos. Nuestro modelo de glioma, además, demostró que produce 2-hidroxiglutarate, que es el metabolito que va a llevar a este fenotipo hipermetilado y, por lo tanto, a todos los cambios que se observan en este subtipo de gliomas. Acá observamos que un inhibidor disminuye, un inhibidor de IDH1 disminuye la producción de este 2-hidroxiglutarate a niveles wild type, que serían como los niveles basales o un background. Observamos el patrón de hipermetilación tanto en nuestras neuroesferas, como lo vemos acá, en estas distintas histonas que aumentan su expresión, hipermetilada en la histona 4, hipermetilada en la histona 27, hipermetilada en la histona 36, y esto mismo tiene un correlato con lo que se observa o observamos en los tejidos y cortes tumorales obtenidos desde estos mismos ratones. Entonces acá observamos también un aumento en la expresión de la histona hipermetilada K27 o la histona trimetilada K36. Usando este modelo entonces, pudimos definir las implicaciones de la reprogramación epigenética, la respuesta al daño de ADN mutado. También analizamos el impacto de la inhibición de 2-hidroxiglutarate en respuestas terapéuticas en inmunidad de gliomas con IDH mutado. Estudiamos la respuesta inmunológica antitumoral y la eficacia en las inmunoterapias en gliomas mutados. Y también, recientemente, estamos generando esta publicación donde determinamos las consecuencias de la reprogramación epigenética y metabólica en la actividad mitocondrial, autofagia y respuestas terapéuticas. Por otro lado, este es un trabajo que desarrolló Flor Méndez, que fue una estudiante doctoral con la que colaboré estrechamente durante mi estadía en Michigan, y precisamente la generación de este modelo. Este es un modelo de DIPG que se caracteriza por esta expresión de la histona 3.1 mutada, con
esta mutación concomitante de ACVR1. En este caso se ocupó la misma aproximación, pero ahora los plásmidos que se utilizaron fueron el ACVR1 mutado. Esta es una de las mutaciones más recurrentes en este gen observada en pacientes con gliomas pediátricos, y la mutación en la histona 3.1K27M. Entonces acá teníamos distintos grupos experimentales, de los cuales un control que tenía solo en RAS y P53, luego que son necesarios para la generación de estos tumores, luego el grupo que contiene solo la mutación en ACVR1, solo la mutación en P53 o la combinación de ambas. Entonces, para testear la efectiva inserción de estos plásmidos, obviamente de acá también se generaron neuroesferas, se testeó por fluorescencia la presencia de estos plásmidos que también, o de estas mutaciones que también van asociadas a estas proteínas fluorescentes, pero una de las características de los pacientes es que la mutación K27.3.1 lleva una disminución en la enzima, perdón, en la histona H3K37 trimetilada. Entonces acá podíamos observar que los pacientes o perdón, los ratones que tenían incorporada esta mutación efectivamente disminuían la expresión, dando cuenta que este tumor de ratón recapitulaba estas características. Y por otro lado, la mutación en ACVR1 induce la activación de una vía de señalización, es una activación aberrante, que se puede medir por la fosforilación de SMAD1.5. Y efectivamente observábamos que donde estaba esta mutación había un aumento en la fosforilación de esta SMAD5, dando cuenta que estos tumores de ratón incorporaron estas mutaciones y se están comportando biológicamente con lo que se observaba en los pacientes con este tipo de gliomas. Un tema era que, a pesar de que este era efectivo y mostraba estas características, todavía era un tumor periférico que se creó con el mismo sistema que yo les mostré en un principio. Entonces, con la idea de tener tumores pediátricos con una locación que imitaba lo que ocurre en los pacientes, se hizo la misma aproximación, pero ahora la inyección del ADN plasmídico se hizo en el cuarto ventrículo que está cercano al tronco encefálico, de manera de formar estos gliomas troncales. Entonces acá podemos observar la inyección, la prueba por luciferasa que estuvo correcta esa inyección, y posteriormente se pudo observar que efectivamente se formaron tumores troncales, que acá, como podemos ver en la curva, justo la mutación que se generó a partir en este modelo, aumentaba la sobrevida de los pacientes, cosa que también observábamos en este modelo. Después, en manera de validar la activación de estos gliomas, lo que se hizo fue, de vuelta, observar la fosforilación en SMAD1.5, que efectivamente se observaba aumentada en estos pacientes, así como el gen ID1, que también es un gen que aumenta su expresión mediante la activación de la señalización BMP. De esta manera, entonces, se validó este modelo que se utilizó para estudiar los efectos de la terapia inmunoestimulatoria en ratones de glioma de tronco encefálico, de esta terapia en la que posteriormente nos va a hablar el doctor Lowenstein. Por último, que en realidad no fue último porque empezamos con el desarrollo de este modelo en paralelo con el IDH1, bueno, pero posteriormente yo me enfoqué más en los estudios de precisamente IDH1, que este trabajo fue liderado por dos espectaculares científicos, Santiago y Belén. Entonces acá la misma aproximación, en este caso, esta mutación, este subtipo tumoral tiene una mutación en la histona 3.3 G34R, que va acompañada de mutaciones de TP53 y ITRX. Entonces ocupamos la misma aproximación, pero en este caso teníamos un plásmido de Sleeping Beauty que iba hacia la expresión precisamente de esta mutación. En estos dos grupos de vuelta, teníamos uno sin la mutación, otro con la mutación. Se pudo observar el tumor macroscópicamente, la expresión de los fluoróforos y la expresión de la mutación en cortes de cerebro de estos ratones. Y también se pudo observar la expresión o la muestra de características histopatológicas relevantes en este tipo de pacientes. En este caso observamos las necrosis, las pseudopalisade, las hemorragias y células gigantes. Y posteriormente la doctora Castro nos va a contar un poco de los hallazgos interesantísimos que se hicieron utilizando este modelo.
Entonces, a modo de conclusiones, podemos decir que las alteraciones moleculares observadas en los subgrupos de pacientes con gliomas pueden ser modeladas mediante el sistema tramposón Sleeping Beauty, que los modelos de gliomas adultos y pediátricos generados en base a este sistema recapitulan características biológicas y clínicas de pacientes con glioma y han servido para generar evidencia científica relevante en el campo de la neurooncología. Y aunque los modelos animales son una herramienta esencial, también es importante destacar sus limitaciones y complementar los hallazgos con estudios de muestras de pacientes y sistemas in vitro para obtener una comprensión más completa de la enfermedad. En conjunto, entonces, la utilización de los modelos animales que incorporan alteraciones moleculares específicas de subgrupos de gliomas es fundamental para avanzar en la investigación de gliomas, acelerar el desarrollo de terapias y mejorar los resultados clínicos en estos tumores cerebrales mortales. Por último, quiero agradecer acá al laboratorio que me acogió durante casi 6 años y donde me pude desarrollar y aprender un montón, en parte, el desarrollo de estos modelos, la doctora Castro, el doctor Lowenstein, acá está Santiago y Belén, que lideraron los trabajos de los gliomas pediátricos, y Flor, que trabajó en el modelo de IPG, y por supuesto, también quiero agradecer a la Alianza de Argentina de Pacientes con Gliomas, porque bueno, por todo el empuje que están haciendo, por permitir esta instancia y por armar esta red de colaboración. Muchas gracias.